Hola, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablarles sobre la enfermedad y el síndrome de Cushing. Estamos integradas por Luna Vera Verónica, Martínez López Jennifer y yo, servidora León Rosas García Sofía. Bueno, empezando con el síndrome de Cushing, vamos a tener que se clasifica en dos. Es endógeno y es exógeno. El Cushing exógeno se presenta como consecuencia de un factor externo al organismo. Usualmente, el consumo de esteroides con función análoga de la cortisol, como lo son los esteroides, que se utilizan para tratar enfermedades inflamatorias como el asma y la artritis reumatoide. El Cushing exógeno es temporal y se da una vez que se suspende la terapia con esteroides. En cambio, el Cushing endógeno se caracteriza por una producción de cortisol en exceso dentro del organismo. Se puede clasificar a su vez en dos, como es la forma dependiente de la hormona de adenocorticotrópica, que es ACTH, la cual representa el 80 al 85% de los casos. La causa más frecuente de este subtipo es la hipersecreción hipofisiaria de ACTH por un adenoma corticotropo. Esto se va a denominar que es la enfermedad de Cushing. En los casos restantes, el síndrome de Cushing dependiente de corticotropina se explica por la secreción ectópica de ACTH y en raras ocasiones de hormona liberadora de corticotropina, que se abrevia CRH, a partir de diferentes tipos de tumores ectópicos. La forma independiente de ACTH es la segunda forma del Cushing endógeno. Este corresponde al 15 al 20% de los casos y se debe usualmente a adenomas adrenales y en menor proporción a carcinoma adrenal, a hiperplasia renal macronodular o micronodular pigmentaria primaria. En esta tabla que vemos aquí, se anuncian las principales causas del síndrome de Cushing y de acuerdo con su clasificación, vamos a centrarnos en la enfermedad de Cushing y el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es diatrógeno o exógeno. Este es una enfermedad rara provocada por un exceso de la hormona cortisol en el cuerpo. La causa más común es iatrogénica, lo cual es el tratamiento con corticoides a largo plazo, donde se usa el poderoso efecto de antiinflamatorios de los glucocorticoides. Eso se acompaña inevitablemente de un síndrome de Cushing más o menos intenso. De hecho, los corticoides son únicamente agonistas del receptor de cortisol y su efecto inflamatorio ligado a la activación de los receptores de glucocorticoides de los linfocitos requiere dosis de glucocorticoides equivalentes a una hipersecreción de cortisol muy fuerte. Evidentemente, estos no solo van a activar a los linfocitos de los glucocorticoides, sino también a los de las células de la piel, los músculos, los huesos, el hígado. Para esto basta para construir un síndrome de Cushing diatrógeno. Esto va a ser denominado también un efecto adverso de los glucocorticoides. Siguiendo con la enfermedad de Cushing, vamos a tener que es endógeno. Parte de un contexto neoplásico conocido, la causa más común de los síndromes de Cushing endógeno es hipofisiaria. El término enfermedad de Cushing se va a utilizar exclusivamente para el hipercortisolismo resultante del adenoma hipofisario, productor de ACTH, que como mencionamos proviene de la hipófisis. De los casos de síndrome de Cushing, en el adulto del 65 al 75% es producto de la hipersecreción hipoficial de ACTH. En más del 90% de estos casos, dicha hipersecreción es consecuencia de un microadenoma del corticotropo. Desde el punto de vista fisiopatológico, los adenomas del corticotropo son lesiones parcialmente autónomas, lo cual implica que su secreción puede simular con secretagogos conocidos como STH, tales como la hormona liberadora de corticotropina, CRH, y la vasopresina, o ADH, y suprimirse con dosis altas de glucocorticoides. Menos del 5% de los casos de enfermedad de Cushing se deben a macroadenomas hipofisarios, los cuales parecen tener características biológicas diferentes a los microadenomas, tanto en su comportamiento hormonal como en su potencial de invasividad. En la enfermedad de Cushing, el ritmo circadiano de ACTH está perdido, por lo que se debe a un aumento en la amplitud y duración de los pulsos de ACTH y resulta en la hiperplasia adenocórtica bilateral con la consecuente hipersecreción de cortisol. La hipercortisolemia se ve reflejada en un aumento en la secreción urinaria del cortisol libre y del ICT hidroxiesteroides. Los niveles elevados de cortisol inhiben la secreción hipotalámica de CRH y la secreción de ACTH por los corticotropos normales, los cuales se atrofian. Los corticotropos son tumores capaces de suprimir la secreción de ACTH por retroalimentación negativa, pero requieren para ello dosis altas de glucocorticoides. Esta resistencia parcial del corticotropo va a estar dado por el inhibitor por retroalimentación negativa, que puede en algunos casos estar reflejando anomalías en la expresión del receptor de glucocorticoides tipo 2 en las células tumorales. Normalmente,
Las neuronas de la porción paracelular de los núcleos paraventriculares del hipotálamo producen CRH, que actúa sobre los corticotropos de la hipófisis anterior, induciendo la liberación de ACTH a partir de una molécula precursora llamada propionamilocorticona, de la cual también se libera la hormona estimulante de los melocitos. La ACTH tiene una acción directa sobre la corteza suprarrenal y estimula la producción de cortisol en una zona fasciculada y testosterona en la zona reticular. Una vez liberado el cortisol, ejerce un efecto de retroalimentación negativa en el hipotálamo y en la hipófisis, permitiendo que se regulen las concentraciones hormonales en la sangre. En la enfermedad de Cushing, vamos a tener que es causada por un adenoma hipofisio que produce ACTH en exceso. Hay hiperplasia de las suprarrenales y aumento en la producción de cortisol, la cual suprime la liberación de CRH hipotalámica y la producción de ACTH por las células hipofisieras no tumorales. Bueno, vamos a continuar con el cuadro clínico. Mi nombre es Jennifer Martínez López y bueno, en cuanto a los glucocorticoides van a afectar casi a todas las células del cuerpo y por lo tanto los signos de exceso de cortisol van a afectar a múltiples sistemas fisiológicos con la activación de lo que va a ser la gluconeogénesis, la lipólisis y el catabolismo de las proteínas. Esto va a determinar las manifestaciones más sobresalientes de este síndrome. También vamos a tener que las características clínicas del síndrome de Cushing están presentes de forma variable en cada paciente y esto puede causar una dificultad en el diagnóstico. También vamos a tener que el síndrome de Cushing generalmente se va a desarrollar de forma gradual y esto puede ser muy sutil en sus estadios precoces, por lo que va a costar trabajo identificarlo. En cuanto a las manifestaciones precoces, vamos a tener la hipertensión. La hipertensión se va a presentar en el 75 al 85% de los pacientes con síndrome de Cushing espontáneo, o también se puede deber a una mayor secreción de angiotensinógenos. Los niveles de angiotensina 2 van a aumentar aproximadamente en un 40%. Otra razón por la que puede aumentar la presión arterial es que los glucocorticoides van a causar una disminución en la formación del guanosin monofosfato cíclico, que va a ser mediado por el péptido natriurético auricular, lo que va a llevar a una vasodilatación disminuida. También los glucocorticoides pueden inhibir a la óxido nítrico sintasa, que va a estar en las células endoteliales vasculares, y pues esto va a llevar a la vasoconstricción y sensibilizan a las arteriolas para los efectos presores de las catecolaminas. Después vamos a tener a la obesidad y su redistribución. Esta redistribución de la grasa corporal van a ser una de las características más reconocibles en el síndrome de Cushing. El aumento de peso va a ser a menudo el síntoma inicial. La obesidad va a ser centralizada, como podemos observar en la imagen. También vamos a tener que la redistribución del tejido adiposo va a afectar principalmente a lo que va a ser la cara, el cuello, el tronco y el abdomen. El engrosamiento de la grasa facial va a redondear el contorno facial como podemos observar en la imagen y se va a producir la cara de luna llena, que es característica de este síndrome de Cushing. También vamos a tener la acumulación de la grasa dorsocervical y a esto se le conoce como joroba de búfalo. También vamos a tener que la deposición abdominal de la grasa va a producir una obesidad centípeta con un elevado índice de circunferencia cintura-cadera. Y bueno, esto que es la obesidad, pues se va a presentar aproximadamente en un 50% de los pacientes con síndrome de Cushing. Aún se desconoce también lo que va a ser la razón de la distribución anormal de la grasa. Sin embargo, también es importante mencionar que los niveles plasmáticos de leptina pues van a aparecer significativamente elevados en pacientes con síndrome de Cushing. En este sentido, vamos a tener que los glucocorticoides pueden actuar de manera directa sobre el tejido adiposo y de esta manera aumentar la síntesis y la secreción de leptina. El hipercortisolismo también puede producir una atrofia selectiva de las miofibrillas de contracción rápida tipo 2, y esto va a llevar a la consecuente reducción de la masa muscular y va a ocasionar una debilidad en las extremidades proximales. Esto se va a presentar alrededor del 60% de los casos y esto también se va a presentar aproximadamente en los músculos proximales, es más común. También vamos a tener que se manifiesta por una dificultad para subir escaleras o levantarse de una silla, es lo que van a referir los pacientes. También, por otro lado, vamos a tener que los glucocorticoides pues van a inducir a la gluconeogenia, inhiben la captación de glucosa por las células, lo cual puede producir una diabetes secundarias
Y bueno, ¿cómo va a ser esto? Pues primero el exceso de cortisol va a promover en el hígado la síntesis de glucosa a partir de lo que van a ser los aminoácidos liberados por el catabolismo de las proteínas. Este aumento de la gluconeogénesis hepática pues se va a producir a través de la estimulación de dos enzimas muy importantes, que va a ser la glucosa 6-fosfatasa y el fosfonilpiruvato carboxilasa. Después, como segundo punto, vamos a tener que aumentar la síntesis hepática de glucógeno y de cuerpos cetónicos. También vamos a tener como tercer punto que el cortisol antagoniza la acción de la insulina en el uso de la glucosa periférica, y esto lo hace al inhibir la fosforilación de la glucosa. Por otro lado, pues vamos a tener que la intolerancia a la glucosa y la hiperglucemia pues se van a manifestar clínicamente como sed y poliuria. Y bueno, ante esto la diabetes mellitus franca va a aparecer en un 10 al 15% de los pacientes y se va a caracterizar por su resistencia a la insulina, por una cetosis y por hiperlipidemia. Por otro lado, vamos a tener que los efectos catabólicos de la resistencia a la insulina van a provocar la pérdida de colágeno. Asimismo, el exceso de glucocorticoides va a inhibir a los fibroblastos, lo que va a llevar a una pérdida de colágeno y de tejido conjuntivo. Es por esto que la piel se va a volver delgada, va a ser frágil y sufre también de hematomas con facilidad, como podemos ver en la imagen 3. También va a haber una fácil aparición de lesiones, hay mala cicatrización de las heridas. También van a poder haber frecuentes infecciones de la piel, como las micosis mucocutáneas, y también van a aparecer estrías de color rojo, como por ejemplo en la imagen 1, color rojo púrpura, por lo general, y van a estar deprimidas y van a aparecer sobre todo en la región abdominal. Dentro de otras manifestaciones cutáneas se van a incluir, por ejemplo, en la cara, el exceso de corticosteroides va a causar una dermatitis perioral, que se va a caracterizar por la aparición de pequeñas pápulas, que va a ser en la imagen 4, que van a ser foliculares y van a tener una base eritematosa alrededor de la boca. También vamos a tener en la imagen 5 lo que van a ser las telangiectasias faciales y la plétora de las mejillas, que pueden deberse a la pérdida de tejido subcutáneo. También vamos a tener que a veces en la cara, en el tórax o en la espalda se puede presentar el acné esteroideo, que se caracteriza por numerosas lesiones pustulares. Y en la imagen 7 podemos observar la cantosis nigrigans, y esta se va a caracterizar por una piel oscura, suave y aterciopelada, con pliegues finos y papilas, y puede ocurrir en áreas intertriginosas, como debajo de los senos, en la ingle o en sitios de fricción, como el cuello o la línea del cinturón. Después vamos a tener que aproximadamente el 50% de todos los pacientes van a presentar cálculos renales. ¿Esto cómo va a pasar? Pues es que el exceso de los glucocorticoides va a disminuir la absorción intestinal de calcio y va a aumentar la excreción urinaria de calcio, y esto va a generar una hipercalciuria. Como resultado de la hipercalciuria, se van a producir cálculos renales en los pacientes, y estos pueden llegar a presentar cólicos renales que van a ser dolorosos. Después también vamos a tener que el metabolismo óseo se puede ver afectado por los efectos adversos de los glucocorticoides. Esto se va a manifestar por una disminución de la densidad mineral ósea. Y bueno, los glucocorticoides principalmente pueden inhibir la diferenciación de los osteoblastos y pueden inducir la apoptosis de los osteoblastos y de los osteocitos a la vez que van a prolongar la supervivencia de los osteoclastos. Y estos osteoclastos pues van a producir la resorción del hueso, y esto va a llevar a la aparición de osteoporosis y bueno, en consecuencia pues a la tendencia a las fracturas. Después vamos a tener cómo actúa en la supresión de la respuesta inmune, y vamos a tener que los pacientes van a tener un mayor riesgo de desarrollar diversas infecciones debido a esta supresión. En general, los glucocorticoides van a disminuir el número de linfocitos de CD4 e inhiben de manera más potente lo que van a ser las citocinas asociadas a TH1. Un ejemplo de esto puede ser la interleucina 2. También vamos a tener que el exceso de glucocorticoides puede suprimir las manifestaciones de los trastornos alérgicos, que van a ser provocados por la liberación de histamina en los tejidos. Dentro de las manifestaciones clínicas adicionales se van a encontrar la disfunción gonadal, y esta va a ser común en ambos sexos. Esto va a ser resultado del aumento de la secreción en la corteza suprarrenal de andrógenos suprarrenales en lo que van a ser las mujeres, y de cortisol en hombres y mujeres. El hipercortisolismo va a parecer afectar el generador hipotalámico de pulsos de la hormona liberadora de la gonadotropina, que va a ser la GnRH, y va a poder inhibir la pulsatividad normal de la LH y de la hormona de folículo estimulante, así como
Y bueno, estos niveles elevados de cortisol pues pueden inhibir la secreción hipoficiaria de LH y en las mujeres esto va a ocasionar irregularidades menstruales que pueden incluir lo que va a ser la menorrea, la oligomenorrea y la polimenorrea. En los hombres esto va a ocasionar una disminución en la secreción de la testosterona por parte de los testículos y entonces pues van a sobrevenir lo que va a ser la disminución de la libido, va a haber una pérdida del vello corporal, los testículos se van a volver pequeños y van a ser más suaves y también esto va a llevar a una impotencia sexual. También se va a poder presentar algo que se denomina hirsutismo y esto va a ser a causa de la secreción de los andrógenos suprarrenales, como podemos observar en la imagen, y esto va a pasar aproximadamente en el 80% de los pacientes. Y bueno, esto se va a presentar en la cara, el abdomen, también se puede presentar en las mamas, el pecho y la parte superior de los muslos. Asimismo, más del 70% de los pacientes pueden presentar lo que van a ser síntomas psiquiátricos, dentro de los que están incluidos el cambio en el estado de ánimo, la depresión y la psicosis franca. También se va a poder presentar el deterioro de la memoria a corto plazo y la cognición también va a disminuir y esto va a ser común. También se pueden presentar trastornos de sueño que van a incluir una disminución en el sueño de movimientos oculares rápidos. Y bueno, otra cosa también muy importante va a ser la disminución del crecimiento en los niños y también la obesidad. Bueno, vamos a tener que una cantidad exagerada de glucocorticoides va a inhibir el crecimiento en parte por la inhibición directa de las células óseas y también en parte por la disminución de la secreción de la hormona de crecimiento. También una disminución de la hormona estimulante de tiroides y de la generación de somatomedina. Y bueno, finalmente vamos a tener que adjuntos al hipercortisolismo prolongado se pueden presentar lo que va a ser el glaucoma y elevaciones de leves a moderadas de la presión intraocular. También se pueden presentar cataratas subescapulares posteriores y cerca de la mitad de los pacientes pueden desarrollar una exoftalmia que puede ser a menudo asintomática. Y bueno, aquí vamos a tener unas tablas de resumen que pues van a mostrar cómo se presentan o en qué cantidad, en qué porcentaje se van a presentar estos síntomas y también cuáles son los síntomas por sistema o compartimiento corporal más comunes. Continuando con el diagnóstico, yo soy Luna Vera Verónica. Bueno, la evaluación diagnóstica suele ser impulsada por la sospecha clínica, pero en ciertos grupos de pacientes sin características clínicas clásicas. La detección podría estar justificada como pacientes diabéticos mal controlados, hipertensión, hombres con osteoporosis inexplicable. La confirmación bioquímica del estado de hipercortisolemia debe de establecerse antes de cualquier intento de diagnóstico diferencial. De lo contrario, pues se puede producir un diagnóstico erróneo, un tratamiento inadecuado y una gestión deficiente. La hipercortisolemia también se observa en algunos pacientes con depresión, alcoholismo, anorexia nerviosa, resistencia generada a los glucocorticoides y en embarazo tardío. Ninguna prueba es única y perfecta. Cada una tiene sus diferentes sensibilidades y especificidades y normalmente se necesitan varias. La investigación se debe de realizar cuando hay una enfermedad aguda concurrente, por lo que puede causar resultados falsos positivos. Tras las pruebas principales en el uso de diagnóstico del síndrome de Cushing, vamos a tener el cortisol libre en orina de 24 horas, la prueba de suspensión con dosis bajas de dexametasona y la evaluación de cortisol plasmático de medianoche o cortisol de saliva nocturno. Comenzaremos con la prueba de suspensión bajas de dexametasona. Aquí vamos a tener dos pruebas de uso generalizado. La primera, que es la prueba de supresión de dexametasona durante la noche y una de 48 horas. En la primera, que es la prueba nocturna, vamos a administrar un microgramo de dexametasona a las 23 horas y las concentraciones de cortisol en suero se deben de medir en las siguientes 8 a 9 horas. En la prueba de 48 horas se administra dexametasona en 0.5 microgramos cada 6 horas durante 2 días. Esta la vamos a medir a las 9, 15, 21 y 3 horas con medicaciones de cortisol en suero a las 9 horas al inicio y al final de la prueba. Para excluir el síndrome de Cushing, las concentraciones de cortisol en suero deben de ser inferior a 50 nanomoles después de cualquiera de las pruebas. La prueba de 48 horas, aunque pues es más trabajosa que la prueba nocturna, es más específica con instrucciones periódicas y adecuadas, puede ser realizada en un paciente ambulatorio.
Ambas pruebas se debe tener precaución si existe una posible malabsorción de dexametasona o si los pacientes han tomado medicamentos que aumentan el aclaramiento hepático de la dexametasona. Aquí es importante aclarar que alrededor del 3 al 8% de los pacientes con enfermedad de Cushing o conservan la sensibilidad a la dexametasona y pues nos muestran una supresión de cortisol sérico menor a 50 nanomoles sobre litro. Continuando con el cortisol plasmático de medianoche o cortisol cerebral nocturno. En sabemos que el ritmo circadiano normal de secreción de cortisol se pierde en pacientes con síndrome de Cushing. Una sola concentración de cortisol en el plasma a medianoche durante el sueño de menos de 50 nanomoles excluye efectivamente el síndrome de Cushing. En el momento de la prueba, esto podría ser especialmente útil en pacientes que haya habido una supresión incompleta de la prueba de dexametasona. En el cortisol salival nocturno, va a indicar que el cortisol circulante libre. Y esta va a tener su facilidad de recolección, estabilidad a la temperatura, al ambiente, lo que nos conviene porque es un procedimiento de detección muy adecuado para los pacientes ambulatorios. Los rasgos de diagnóstico varían entre los informes debido a que tienen diferentes ensayos, los grupos de comparación utilizados para establecer estos puntos de corte son diferentes. La prueba va a tener una sensibilidad y especificidad entre el 95 y el 98%, dado que las concentraciones de cortisol en saliva son en un orden de magnitud más bajas que las del cortisol sérico. Pero también vamos a tener el cortisol libre en orina. En la medición de este cortisol urinario es una evaluación directa del cortisol libre circulante. Eso quiere decir que es biológicamente activo. El exceso de cortisol circulante va a saturar a las proteínas de unión y se va a excretar en la orina como cortisol libre, lo que explica su utilidad como marcador para la hipercortisolemia. Los valores tienen que ser 4 veces mayores al límite superior de la normalidad estos van a ser raros, excepto en el síndrome de Cushing. Una sola medición tiene una baja sensibilidad para pacientes con hipercortisolemia inminente. También vamos a tener otras pruebas cuando persiste duda sobre el diagnóstico. Puede ser una prueba de hormona liberadora de corticotropina, suprimida con dexametasona o algunas otras. Ya entrando con el tratamiento, vamos a tener terapias médicas para bajar el cortisol. Aquí vamos a tener 3 fármacos que son muy importantes. La metiratopona, ketoconazol y mitotriptano. Se puede usar para reducir el cortisol, inhibir directamente la síntesis y la secreción de la glándula suprarrenal. Vamos a tener que la metiratopona y el ketoconazol son inhibidores enzimáticos y estos van a tener un inicio de acción rápido, pero con frecuencia se pierde el control del hipercortisolismo con la hipersecreción. Estos fármacos no suelen ser eficaces como el único tratamiento a largo plazo de este trastorno y pues se van a utilizar principalmente como preparación para la cirugía o como un tratamiento complementario después de la cirugía, la radioterapia o en ambos procedimientos. El mitotriptano va a actuar como un fármaco adrenolítico con un inicio tardío, pero en cambio su acción va a ser duradera. El tratamiento médico también se puede usar en pacientes que no desean o no están aptos para someterse a una cirugía y estos fármacos tienen efectos secundarios gastrointestinales, por lo tanto el ketoconazol observa con frecuencia una disfunción hepatocelular y se describen en casos raros de insuficiencia hepática. Continuamos con la cirugía. Aquí vamos a tener 3 tipos. Primero, la cirugía específica del tumor. Varias series, incluidas muchas en los últimos 5 años, han demostrado que los resultados y el seguimiento a largo plazo de una cirugía esfenoidal para la enfermedad de Cushing, dejando intacta la función pituitaria. Esto nos quiere decir que la tasa de remisión inicial citada entre el 60 y el 80%, pero con una tasa de recaída de hasta el 20%, cuando se sigue durante muchos años. Aquí es probable que estas variaciones resulten de la habilidad quirúrgica, porque esta es variable y de controversia sobre la caracterización o remisión de la enfermedad.
Si extiende una enfermedad persistente clara después de la operación, la reoperación inmediata podría ser beneficiosa. Sin embargo, el seguimiento a largo plazo, la tasa general de remisión es alrededor del 60%. También vamos a tener otro tipo de cirugía, que es la cirugía suprarrenal. En esta cirugía laparoscópica vamos a tener un tratamiento de elección para los adenomas suprarrenales unilaterales. El pronóstico después de la extirpación de un adenoma es bueno, aunque por el contrario el pronóstico es casi uniformemente malo en pacientes con carcinomas adrenocorticales. En cualquier causa del síndrome de Cushing dependiente por corticotropina, la suprarrenectomía bilateral total induce una resolución rápida de las características clínicas que ya nos mencionaron. Después de esta cirugía, los pacientes van a necesitar un tratamiento de por vida con glucocorticoides y mineralocorticoides, debido a la baja morbilidad asociada con una cirugía suprarrenal laparoscópica. Este abordaje se considera con más frecuencia y posiblemente como un tratamiento principal para algunas personas con enfermedad de Cushing. Por último, vamos a tener a la radioterapia pituitaria. En esta sabemos que la hipercortisolemia persistente después de una cirugía transesfenoidal puede tratarse con radioterapia hipofisiaria. Esta radioterapia va a fraccionar lo convencional porque es un medio de tratamiento muy eficaz, pero se asocia con hipopituitarismo a largo plazo, claramente. Y su eficacia puede ser muy tardía, aunque tiende a curarse más rápidamente en los niños. También se ha informado que sobre el uso de la radiocirugía estereotáxica. A pesar de todo esto, el bisturí y los rayos gamas, se ha demostrado que la tasa de recaída es del 20% después del tratamiento. Sin embargo, podría ser rápidamente efectivo.